22 de abril del año 2025. En España yo tengo las 5:04, por lo tanto en el Perú son las 11:04. Estamos en vivo y en directo y nos reencontramos con su programa favorito de entrevistas a quienes ganaron el premio Copé de Oro. Nos volvemos a reunir después de un tiempo bastante largo y es nuestra primera cita del año, la cual es posible gracias al equipo de gestión cultural de Petroperú, que hace posible que todo esto funcione y todo lo que sale mal es obviamente culpa mía. Fuera de ello, también es posible gracias a ustedes que están en sus casas, en sus oficinas, en el trabajo, paseando y se pliegan esa transmisión para seguir las incidencias de la poesía peruana perfectamente representada por la ganadora del año 2023. Y es que este premio Copé de poesía que nos reúne nos trae a una autora que conocemos ya desde hace un tiempo, que hemos leído tanto, que valoramos mucho y que además tiene un modo de acercarse a la poesía del modo en que a mí por lo menos me satisface tanto, con una serie de obsesiones personales, un universo propio que tiene que ver con el hilar, con ese arte tan suyo del tejer palabras. El libro ganador del 2023 tiene por título La memoria hila y su autora, la tercera mujer que gana el premio Copé de poesía, es Elma Murrugarra Pinedo. Aquí es muy pertinente, por supuesto, el uso del apellido masculino y el apellido de la madre también. Hablaremos de familia, evidentemente, en un poemario de esa naturaleza. En el año 2023, el premio Copé fue, por supuesto, debatido, discutido por un jurado excepcional e imprescindible, con nombres que ya conocemos y que forman parte de la tradición de la poesía en nuestro país o de la crítica de la literatura nacional. El jurado calificador de 2023 estuvo conformado por Rosela Di Paolo, quien nos iba a acompañar el día de hoy, pero por razones ajenas a su enorme voluntad, no podrá estar. También estuvieron en el jurado Camilo Fernández Cosman, Luis Lino Salvador, Luis Fernando Chueca y Marco Martos Carrera, este último poeta y maestro en representación de Petróleos del Perú. Y es justamente Marco Martos, poeta, cuentista, docente universitario, notable conversador y generoso ser humano, quien hoy nos acompaña para este encuentro inicial del año en torno a la memoria hila, no solo como jurado, sino además como un magnífico lector que Marco Martos es. Primero, entonces, damos la bienvenida a Marco Martos, que ya está en esta sala de Zoom y que se suma a esta conversación. Marco, un gran abrazo a la distancia. Buenos días para todos, incluso para ti que estás en el amanecer. Gracias a Petroperú, a Aldo Durán de manera especial, eh, y por supuesto a Elma Murrugarra, que es nuestra homenajeada hoy día. Tengo mucho gusto de estar aquí conversando, bueno, con ella y contigo también, Juan Manuel. Gracias, Marco. Marco, no lo hemos conversado, creo, en vivo jamás, y esto a mí me da curiosidad hablarlo contigo. ¿Qué significa ser jurado? Es decir, toda esa responsabilidad. Tú tienes varias décadas de experiencia en el quehacer, pero no creo que por tener tanta experiencia sea sencillo. Imagino que siempre tiene unos bemoles complicados. ¿Qué significa ser jurado en general? Bueno, Serlo de significa, poesía y sí. serlo para Copé. Significa tener mucha responsabilidad. Quiero decir que una cosa es ser jurado de pequeños concursos y otra de concursos complicados. El concurso COPE, de todos los que existen en el Perú, que yo he participado como jurado, es el más ordenado. Es el concurso en el que los jurados tienen suficiente tiempo para leer los trabajos y suficiente tiempo también para conversar entre nosotros por WhatsApp. De tal manera que
Al contrario de lo que se piensa, la reunión final es una reunión muy amistosa. Yo solamente he ido a reuniones amistosas donde si hay diferencias se procesan y se llega a votaciones casi siempre unánimes, que es lo que ocurrió al final con el Murugarra. Por supuesto que habiendo tantos concursantes hay riesgos de equivocarse, pero 5 personas, digamos, bien preparadas, no se equivocan todas. Y cuando uno está seguro de algo, pues lo va planteando a los colegas y se abre paso. Y efectivamente, Elma Murugarra puede estar segura que este concurso ha sido impecable, impecable por todos lados. Y Perdonen que la señal se cayó, el mundo es así, la tecnología a veces juega muy en contra. Estábamos conversando con Marco Martos, quien había utilizado un adjetivo precioso. Marco es preciso con los adjetivos. Y había hablado de que el premio COPE es justamente ordenado. Me parece un piropo magnífico para cualquier institución en el Perú. Marco, gracias dime, por seguir conectado con nosotros. aquí estamos. Marco, me quedaba pensando en algo más, y es que si hay algo que admiramos de ti, entre muchas cosas, está en lo actualizado que vives de la poesía escrita por generaciones posteriores a ti. Entonces, eh, tú vienes leyendo mucha poesía de personas de la edad de Elma, más jóvenes, mayores. ¿Cómo es esta experiencia para ti, ya no solamente como jurado, pero sí para nutrir al jurado de leer poesía de personas de generaciones posteriores? ¿Cómo funciona eso para ti? ¿Es parte de una dinámica personal? Sí, pero también estoy ayudado por las circunstancias que me ha puesto la vida. Y las circunstancias me han hecho profesor de San Marcos. Ah, claro. Y en San Marcos tenemos cursos de talleres de poesía y tenemos maestría en escritura creativa. Claro. Y yo estoy en los dos sitios y entonces lo que he aprendido es a medir lo que digo respecto entre comillas, el saber de los estudiantes. Yo creo, eh, bueno, apoyado pues por algún grande como George Steiner, que, que escribir poesía o escribir literatura es más natural de lo que pensamos, en el sentido que nos preparamos desde que nacemos para hablar, o sea, tener un dominio de una lengua y por lo tanto después para cristalizarla escribiendo. Entonces Ujú, podemos escribir cartas, podemos escribir, bueno, informes, lo que sea, y yo sigo una enseñanza de Rilke. Si no puedes decirlo en una carta, si no lo puedes decir en un informe, si no lo puedes decir incluso en un cuento, puedes decirlo en poesía. Porque la poesía no solamente, no transmite necesariamente, eh, digamos, hechos de la vida real, sino circunstancias. Nos da un clima. Escribir poesía es forma primero y después es contenido, pero ese contenido necesita expresarse de una forma conocida por el poeta. Y entonces yo noto en los estudiantes que escriben poesía ujú, en qué momento van alcanzando una mínima pericia que de pronto catapulta, ¿no? Es más o menos en el tercer año universitario que los alumnos ya pueden intentar ser originales, pero antes tienen que ensayarse mucho. Bueno, y en el caso de Elma, bueno, el azar ha querido que yo conozca su poesía antes. O sea, la he conocido antes de que se vaya del país y he tenido algún trato con ella, no grande, pero sí lo suficiente para darme cuenta de su calidad. Antes. Bueno, por supuesto, en el caso del concurso eh, COPE, los trabajos son anónimos y eso tiene mucho más valor, porque son 5 personas que vienen de distintos lugares, tienen distintas edades, distintas formaciones, los miembros del jurado, que yo los conocí a todos, por su calidad. Bueno, pues Rosela y Paolo, este,
es brillante, absolutamente brillante, pero cuidado que los otros jurados son, por ejemplo, Eduardo Lino, era menos conocido, imagino, por los Ujú. demás, pero es un profesor de San Marcos que se ha dedicado al estudio de la poesía, que ha Ajá. hecho su tesis sobre la relación entre la poesía medida y el verso libre. Mm. Por ejemplo, esto, yo lo he leído en su tesis, yo lo sabía, pero él lo ha expresado de manera muy nítida, que una persona que estudia poesía puede distinguir en el verso libre de un poeta su relación con la poesía medida. Es el caso de Ah, Valle, es el caso de Neruda, que tienen una relación. Y hay otros poetas muy jóvenes que generalmente al comienzo de sus carreras desdeñan la poesía antigua medida ujú. y se la pierden, realmente, se pierden algo muy valioso, ¿no? Pero entonces no es que uno tenga que escribir poesía medida, pero saber Ujú. algo de ella ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a cualquier persona. Bueno, ya me podría extender por ahí, pero yo creo que a No, ver, Marco, imagínate, es un sí, placer. No sí. obstante, de las varias cuestiones que tú planteas, hay algo que es verdad que también sucede en la poesía de Elma Murrugarra Pinedo, y en concreto en el libro ganador del Copé de Poesía, y es su diálogo con la tradición poética del Perú, y luego su acercamiento al Perú arqueológico, al Perú previo a la escritura e incluso la capacidad del tejido como un gran artefacto de comunicación. ¿Qué tan importante es, Marco, además de esta atención a la métrica, como tú nos recordabas, el dialogar con nuestra tradición poética? ¿Cuánto descuidamos, si es que descuidamos la tradición? Bueno, bueno, este, una de las ventajas de ser peruano Ujú. es que tenemos historia muy profunda y algo conocida por la mayoría, aunque sea mínimamente. Y la otra cosa es que tenemos una tradición literaria muy poderosa que justamente se relaciona con la historia. Eh, Mira, se puede decir esto, la poesía no es historia, pero la poesía siente poética la historia. Ujú. Y esa es una cosa que, bueno, ya la dijo Menéndez Pidal de otra manera, pero es absolutamente cierta. Y yo quería aquí aludir a una cosa que no se ha difundido tanto y que la ha difundido un psiquiatra que que ha estado muy cerca de la literatura y que es José Linin. José Linin Ajá. es un psiquiatra de apellidos chinos, es trujillano y ha sido íntimo amigo de José Watanabe. Ujú. Y entonces, una cosa que él introduce en la crítica literaria, que nadie lo había hecho en el Perú, es lo que se llama la sistémica. Sí. La sistémica es un método complicado, difícil de realizar, psiquiátrico, para estudiar el paciente y su entorno, en el caso. Entonces, se pide a los familiares y amigos que vayan, aunque sea una vez, a hablar con el psiquiatra, lo cual es muy difícil, pero, pero es muy, muy interesante. Eso se llama sistémica. Entonces, él traslada la sistémica al texto literario. Ujú. Y entonces, ¿cuáles son los amigos? Porque el texto literario está ahí, nada más. Los amigos son los poetas citados, ¿ya? Y en el caso de Elma, cita lo mejor o algo de lo mejor de la tradición peruana, todos los cuales esos poetas han tenido que ver con la historia, en algunos versos. Eilson sería un ejemplo, ¿cierto? Que tiene que ver con la historia no solamente anterior a los españoles, sino a a la propia civilización incaica, ¿no? Esas conversaciones que tiene Eilson con el desierto mismo. De tal manera que el título del libro de Elma, que a mí me parece magnífico, ¿cierto? La memoria hila. ¿Y qué hila? Hila con la historia. Hila con la historia. Y además otra cosa, yo he visto algunos hombres tejer, pero muy pocos. Tejer da el ángulo no visto de feminidad, digamos, en el libro de Elma,
de un modo muy elegante, apenas dice yo soy mujer, pero lo está diciendo en esa actividad que acompaña a las actividades de muchas mujeres y lo van haciendo como quien no quiere la cosa y hacen grandes obras. Eso es lo que pasa con el libro de Elma. Ella ha tejido poesía vinculándose a la historia y vinculándose a lo mejor de la literatura poética del Perú. Yo, francamente, conforme he vuelto a leer el libro, me parece algo de lo mejor escrito en los últimos años. Y creo que es un copé bien dado. Y a propósito, los premios Copé, a diferencia de otros, garantizan hasta ahora, ¿cierto?, la calidad posterior de los ganadores del premio. Entonces, esos saboreros que a veces hablan mal de los premios, que se callen en este caso, ¿no? Ese es mi resumen. Gracias, Marco. Y ya para terminar y no agobiar una mañana tranquila que vayas teniendo allá en casa, me quedo pensando en algo último, algo final que me gustaría compartir o consultarte. Este libro, La Memoria Hila, que además está soberbiamente hilado, nos invita en su estructura a acercarnos a 13 poemas, si es que no recuerdo mal el número, y están estructurados de manera que uno va siguiendo el tapiz que nos ofrece la autora. ¿En qué medida, y esta es ya una pregunta de curioso y quizá la última para no molestar, Marco, es importante este pensamiento incluso estructural o arquitectónico de quien hace literatura? Ya no solamente para el poeta, sino para el cuentista, el novelista, esta visión de la estructura para poder mostrarnos el conjunto y acercarnos a esa obra. Mira, para seguir usando las metáforas del tejido, se puede decir que la calidad es tanta de este libro, y eventualmente también de alguna novela que aplique esto, que es un surcido invisible, es un surcido invisible, y ese es un elogio. Que el poemario le cuesta, ese surcido invisible ha sido complicado, difícil, no sé cuántas noches en vela o días le ha llevado a Elma, porque es una poesía muy depurada, pero ¿cómo ha logrado escoger momentos clave para irlos hilvanando? Así que ese es mi elogio. Es un libro de poesía que parece un tejido de surcido invisible. Maravilloso, Marco. Marco, solamente agradecerte la gentileza de atendernos esta mañana de Lima, esta hora avanzada por aquí en España, y, y mandarte un abrazo a la distancia, que felizmente tenemos un amigo en común que nos sirve de puente en Valencia, como es Julio Calvo, pero nada, aprovechar la Bien. oportunidad solamente para reiterar mi cariño, mi amistad y mi admiración por tu trabajo y lo que tú representas. Bueno, tú sabes que se dice que lo más cercano al habla de los peruanos es el habla andaluza y el habla de las Canarias. Así que tú Ujú. estás allí en un sitio que es España, pero que tiene ciertos vínculos con el Perú que algunos no saben. Por ejemplo, hay un cierto parecido en la marinera peruana y las canciones de las Canarias, que no ha sido bien explorado todavía, pero del cual Rosa Larco ha dado algunos datos. De pronto es algo que tú puedes investigar. Hay un hilo ahí que jalar para seguir con las metáforas que Elma nos permite. Marco, muchísimas gracias y un abrazote. Muchísimas gracias. Y continuamos, querida audiencia, con este programa especial dedicado al premio Copé de Poesía, el oro del año 23. Y este oro del año 23, ya sin interferencias tecnológicas, continúa con una semblanza que la gente amiga de Petroperú, el equipo del Centro Cultural COPE, ha preparado en torno a la autora. Déjenme decirles algunas cosillas previamente al video que han preparado desde Lima con tanto cariño. Y es que a Elma yo la conozco desde hace unos 20 años, si no 21, 20 cuando Elma había publicado su segundo libro. Ella inauguró su vida literaria con una publicación llamada Juegos del año 2002, pero yo tuve oportunidad de conocerla gracias a la función de Las Parcas que publicó la editorial de la Universidad San Martín de Porres.
Y así he ido leyendo a Elma hasta el día de hoy, en que nos hemos reencontrado después de tanto tiempo, o nos iremos reencontrando mejor ahora en mi condición de entrevistador para celebrar ese tan merecido premio Copé que ha justificado de modo impecable e implacable Marco Martos. Vamos con el video preparado y al cabo de un instante, Elma Murrugarra Pinedo con nosotros. Soy Elma Murrugarra, nací en Lima, soy periodista y trabajo para la revista Integración y otras revistas independientemente. Elma Murrugarra nació en Lima, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Ha publicado los poemarios Juegos con el sello Magdala Editora en el año 2002. La función de las parcas del Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres en el año 2004. Al Sur en Caral, un proyecto literal en México en el año 2006 y Cuentos de Domingo de la editorial Pilpinta en el año 2009. En México fue asesora editorial de la colección de poesía Limón, partido del proyecto literal y de la Gaceta de Literatura y Gráfica. Es redactora de la revista Integración Perú-China. Que instituciones tan importantes como la Universidad Nacional de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Academia Peruana de la Lengua, Petróleos de Perú a través de su Oficina de Gestión Cultural y el Ministerio de Cultura hayan elegido mi poemario a través de sus jurados, me alegra. Y continuamos. Estamos ahora con Elma Murrugarra Pinedo. Elma, qué gusto verte. Hola Juan Manuel, qué alegría de verdad volver a encontrarte por este medio, después como de 20 años más o menos, como lo has 20 dicho. años. Así que pasen 20 años, imagínate, venimos a hablar de tu copé. Eh, Contabas tú, se publica en el apéndice del libro que no estaba en tus planes mandar el inédito al certamen y tu señor esposo tuvo el acierto de decirte, oye, Elma, envíalo, envíalo. Eh, Me da curiosidad dos cosas que parecen tonteras, pero que pueden ser bonitas para la audiencia. Recordemos que el público que te sigue, que me sigue, que nos sigue y que siempre está pendiente de lo que hace Petroperú, le gustará saber primero qué te terminó animando a enviar. Punto uno. Y luego, ¿cómo fue la noticia? ¿Cómo recibiste? ¿Dónde recibiste la noticia? ¿Qué hiciste con esa noticia cuando te avisan que ganaste? Eh, Me animé a enviarlo porque me dijo algo, algo muy, muy sabio, o sea, envíalo y puedes ganar. Yo lo que quería es publicar este poemario y eso era un aliciente. Entonces, por ese motivo lo envié, pero él me dijo, si lo envías puedes ganar, pero si no lo envías, no, ya perdiste, de todas maneras, doble. Y entonces, recibí la noticia, también llegando de un viaje. Yo para esto solo contesto llamadas que tengo registradas en mi agenda y el resto pues están bloqueadas, ¿no? Solo contesto a contactos y quien quiere comunicarse conmigo es por correo electrónico. Y entonces cuando llego aquí a Lima, llego a mi casa, más o menos a las 7 de la noche, vi que el teléfono tenía un montón de llamadas desde las 8 de la mañana de un mismo número. Yo digo, Ya. qué raro. Yo me había olvidado completamente
de que lo había enviado, del premio y todo eso, o sea, lo envié y adiós. Y también lo envié el último día, coincidentemente como Alex y Alejandro, que son mis compañeros, ¿no? Los dos enviamos justo el último momento, cuando nos conocimos, nos contamos esa anécdota, justo como cábala los tres al último momento, Qué como alucinante. para terminar de decidirnos, ¿no? Bueno, y entonces veo en el teléfono todo este listado de llamadas perdidas y, y decido abrir el teléfono, desbloquear, digo, ¿pero qué? Y justo entra la llamada y yo contesto, sabiendo que es el mismo número que estaba llamando todo el día, y era Carlos del Águila. Saludos Y, a Carlos, por cierto. y, y lo peor es que también casi le corto porque me parecía, porque con ese tono de voz que tiene él fuerte. Sí. Buenas noches, doña Elma Murrugarra. Y yo, doña Elma, se están burlando, digo yo. No, y Ya. casi, bueno, somos de Petroperú, felizmente Mm, al instante ya, tengo que darle una noticia. Y yo, Petroperú, noticia, y la mente vuela. claro. Y entonces, usted ha ganado el oro, el premio con P de oro. Y yo me quedé así, o sea, asombrada y Carlos pues alegre, ¿no? Uy, yo le dije nada más, disculpe, disculpe, no sé qué decirle, ¿no? Gracias No por era mi esa intención noticia. ganarlo, pero bueno. No, es que él como que me quería despertar de mi silencio. Este, me decía, usted ha ganado, y yo no le sabía qué decir, o sea, en el teléfono ahí callada, seguro Claro. que él pensaba que yo iba a cortar o qué sé yo, no sé. Y cuando yo ya entré en sí, muchas gracias y fue hermoso, lindo recibir la Claro. noticia. Sí, no, un reconocimiento de parte de estas 5 instituciones tan importantes, ¿no? De la literatura, de la academia en el Perú, como Es lo son San bonito. Marcos, la Católica, la Academia de la Lengua, el Ministerio de Cultura y el Centro Cultural Petro Perú, representado por Marco Martos, ¿no? Y el Ministerio de Cultura a través de Rosela Di Paolo. Cuando hay algo muy, muy significativo en lo que tú cuentas, y más allá de la anécdota, este punto también final del valor de las instituciones para dar cuenta de algo que se solidifica y que tiene un valor diferencial. Entonces, cuando Marco Martos hace un rato ponía en valor otra vez el premio COPE, que tanto nos ha dado, en verdad, cómo olvidar una serie de piezas literarias que son claves para entender los últimos 45 años de nuestra literatura, tiene que ver también con que se configuró institucionalizarlo, ¿no? Y tener detrás, como tú bien dices, instituciones, hace que todo no solamente gane en orden, como decía Marco Marto, sino en seriedad y también en peso específico y peso simbólico. Elma, una cosa preciosa también de la experiencia de volver a leerte es abrir el libro y encontrarnos con esa dedicatoria a tu madre. ¿Quién es Juanita Pinedo de Murrugarra y qué significa para la poeta que tú eres? No solamente para la hija, sino para la poeta que tú eres. Bueno, ha sido parte de mi inspiración. Eh, yo siempre he querido aprender a tejer, pero como lo digo en el discurso del día de la premiación, o sea, mi mamá me enseñó a tejer, pero con las palabras, ¿no? A buscar la palabra precisa, que en este sería cardarla, que en a, a hilarlas, a darle un sentido, a hacer poesía, ¿no? A formar el verso y tener el poema. Eh, Mi mamá, desde, como lo cuento, en el discurso, desde niños nos arrollaba no con canciones infantiles, sino con poesía, y en este caso, los poemas que ella aprendió en el colegio, ¿no? Eh, del español Manuel Martínez, La planta del algodón.
Y ese fue el primer poema que escuché desde chiquita, La planta del algodón, tejiendo su rico don. Y muy musical, y ella lo recitaba como cantando. Y, y así, así se fue dando la poesía a través de ella. Qué importante, Elma, cuando uno te escucha, volver a pensar en esa reivindicación de la lectura ejemplificada por padres, por madres a sus pequeños, ¿no? Es esa no instrucción de lee, sino el deseo de compartir la experiencia de lectura o de la memoria de la lectura, el peso Ujú. de esa oralidad. Hay un momento cuando yo te leía, Elma, que estaba frente al libro, en mi caso digital, que no tengo el físico, Muy bueno. pero también sentía la profunda oralidad que impregna algunos de los poemas. Antes de continuar con algunas cuestiones del libro, ¿tú quisieras tener la gentileza para la audiencia y para mí, que es un pedido caprichoso, de leernos alguno de los poemas? Yo, de entrada, te pediría en algún momento, no sé si ahora lo tienes en cabeza, pero los atados a mí me parece que es un eje clave del libro. ¿Te gustaría leernos, por favor, un poema para la audiencia, para Marco, para Petroperú, para mí? Sí, está bien. Gracias. Lo busco. Los Magnífico. estados. Los atados, que tiene aparte un epígrafe, que ya hablaremos de los epígrafes que ya tienen su propia De Luis historia. Hernández. Así es. Sí, de los días atados en las manos. Muelen un batán de piedra, 3 atados, de guacatay, muña y paico. 6 pétalos de astroemeria, 2 rocotos verdes y reserva tus lágrimas. Cocina en una olla de barro y en su propia grasa un pato criollo. Agrega lo molido en espiral. 4 papas amarillas, 2 pocillos de cacao del Marañón y un hilo de lágrimas que lo tape todo. Atiza el fogón con tu pañuelo y los pabilos de los atados. Revuelve con una cuchara de algarrobo hasta que la olla suspire, si quieres quitarte la pena más triste. Elma, la primera sensación, lo hablábamos hace un rato, yo vivo ya fuera del Perú, no una década, pero ya más cerca a la década, y hay palabras que yo ya no escucho jamás en la vida en España, palabras como huacatay, como paico, mencionas la muña y recuerdo el olor en los calderos, en las ollas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo eliges esas palabras? ¿Qué tanta sensorialidad y sensibilidad hay para ir decidiendo las palabras que pueblan, por ejemplo, este poema? Y hacia dónde te llevan todos esos recuerdos o hacia dónde quieres llevar la memoria de quienes te leemos? Bien, a mí se me hace difícil explicar o contar sobre lo que escribo, porque es algo muy personal y ya cada Sí. quien le da su interpretación y su valor, ¿no? Y entonces como hablar de eso, no sé, para mí es casi, me parece, no sé, eh, como ya mostrar el alma La mantenemos oculta, y no te develar. preocupes. Claro que Sí, sí. Eh, pero, sí. pero en este poema es especial porque habla de la comida, de los Sí. viajes, de, de lo que se come en cualquier casa de la sierra, desde el pueblito más alejado, que tú llegas y con una gentileza y generosidad te invitan lo que tienen. Y creo que en todo el Perú existe esta sopa de hierbas, que es que nunca va a faltar el guacatay, la muña y el paico, ¿no? Eh, lo puedes probar en Puno, en Cajamarca, así, norte, sur. Sí. Y, Tarma, donde quieras, sí. sí, y sentir esos olores. Y luego el cacao del Marañón. Hablo del cacao del Marañón porque hay que recordar y valorar que el cacao, gracias a los estudios e investigaciones de Quirino Oliveira, sabemos que su origen es peruano.
y que ahí ha sido domesticado y se expande a través del Marañón y las cuencas hasta Mesoamérica y llega ahí, pero ya 3000 años después, ¿no? Que, que nosotros somos herederos de esa cultura gastronómica, de esa genialidad para transformar las plantas genéticamente, como con el maíz, la papa, y en este caso hablo de pocillos de cacao del Marañón. En el poemario, como bien nos anunciaba Marco Martos y tú misma nos vas refiriendo, hay una aproximación a un Perú no necesariamente contemporáneo, sino contemporáneo es la mirada, contemporáneo es la aproximación poética, pero estamos frente a un Perú que puede ser Mochica, puede ser Chancay. Eh, ¿Por qué hubo esta vocación? No solamente en este poemario, pero hablemos de este poemario, por irnos a buscar respuestas, preguntas. La verdad que son hermosas las preguntas que uno le saltan con este poemario a ese Perú precolombino, prehispánico, ese Perú de milenario. ¿Cómo fue ese viaje tuyo hacia ese Perú tan remoto, pero a la vez tan necesario y que tú actualizas y nos presentas de nuevo? Eh, en un inicio me preguntaste sobre mi mamá y Sí, en este caso tengo que contarte de mi papá. O sea, desde qué niños bonito. nosotros hemos escuchado no los cuentos infantiles clásicos, Ujú. sino las historias griegas a través de mi papá que nos contaba, ¿no? Zeus, Ah, Hércules. Pero más allá, o sea, también nos contaba sobre Gilgamesh, ¿no? ujú. Y que, y que Enkidu, su amigo, era una especie de Hércules. Y cuando hablamos de Gilgamesh, estamos hablando de Mesopotamia, que son 5000 años antes. Entonces, desde chicos nosotros viajamos y de alguna manera hemos aprendido en el mismo sitio la historia. Si estamos en Cajamarca, en ese tiempo, cuando éramos pequeños, o sea, podíamos entrar al cuarto de rescate y tratar de alcanzar la medida del Inca, ¿no? O en el Cusco, ver las estructuras de las piedras, cómo formaban flores en Limatambo, que claro, no es muy conocida, es la parte más de montaña, casi pegada para Bancay, del Cusco, donde hay un gran templo eh, en Limatambo, o en Puno, o sea, y a valorar cada sitio, cada costumbre, ir descubriendo, no, es imposible, no, para mí es imposible no inspirarme en el Perú y olvidar esa historia. Y da pena porque sí hay cosas que se están perdiendo y ya no va a haber esa memoria, o sea, esa Ujú. memoria no la vamos a tener porque se fue, como sucede tanto, ¿no? Aquí nomás en el Perú, mira, date cuenta en Puruchuco, que es el gran cementerio inca, ahora es un asentamiento humano, que hubo, que se encontró, ya se perdió eso. Eh, igual, si no es por la doctora Ruchadi, no se recupera Caral, que eso era un basural, y es una de las 5 civilizaciones más antiguas del mundo. Y estamos hablando de civilizaciones. O sea, no es una cultura cualquiera, no, es una civilización que dio al mundo, es la madre de todo lo que va a venir después. O sea, en Caral vas a encontrar andenes, vas a encontrar petroglifos, como las líneas, igual que las líneas de Nazca que están en Caral, lo ves en Chupacigarro, en Caral ya consumían la papa domesticada, el algodón, los tejidos, la palta, el maíz. También exploraron y hicieron un estudio sobre medicina, o sea, la esencia del sauce, que es el ácido salicílico, me parece, que es el de la aspirina, ellos ya lo conocían. Igual la chira, que es la flor, pero que también tiene la raíz que se come y tiene tantas vitaminas.
O sea, todo eso ellos lo manejaron. Descubrieron el efecto Venturi, ¿no? Por los Ah, canales, el viento. Mira, en Caral 5000, hace 5000 años, todo eso. Todo eso se dio ahí. Hicieron los andenes, los canales. O sea, es una maravilla. una cuestión que va a pasar a quienes lean tu poemario, ganador del Copé de Poesía del 2023, es que este universo tan rico que anida en ti y que tú nos compartes ahora en esta conversación, se va a percibir y se siente y vibra en los poemas que reúnes en la memoria hila. No obstante, hay algo más que quería poner en valor cuando uno se acerca al poemario como una forma de invitar a nuestra audiencia a que lo lea. Y es que hay un homenaje también, no solamente a ese legado patrimonial, natural, de saberes múltiples y ancestrales de nuestro país, sino también a ese legado poético del siglo XX ante todo. Y Ujú. cada poema tiene casi un Virgilio que los guía. Cada poema tiene un epígrafe, ya sea de Westphalen, de Eyerson, de Lucho Hernández. Eh, ¿Cómo fue esta decisión también consciente de que los epígrafes cumplen un rol, aquí por lo menos, en este poemario tienen un rol clave? ¿Cómo funcionan esas decisiones? Y, y si forman parte de, imagino yo también, de tus preferencias poéticas. Sí, así es. Eh, Carlos Oquendo de Amat, Gamaliel Churata. A Mariel Churata, volver a encontrarlo ahí, aquí en tu libro, es verdad. Sí, sí, no, y en ese poema entrañable que también se lo dedicó a mi mamá, ¿no? Eh, Que es Madre Teje. César Vallejo, Mario Florián, eh, son parte de mi lectura, pero también es la ternura de estos poetas varones con el tejido, la costura, el hilo, la aguja, todos estos implementos que se usan y que, como dijo Marco Martos, muchas veces lo relacionan con lo femenino. Pero no, en el Perú los hombres tejen y tejen en Puno, en la isla Taquiles, se dedican a tejer. Y en toda la costa del Perú los hombres tejen y cosen sus redes. Mientras que en ujú, España tú verás que son las mujeres las que se encargan de eso. sí, Pero no, aquí en el Perú lo hacen los hombres y están con su música y con su aguja y ahí haciendo el punto y reparando las redes. Y esto es en la costa y en la sierra tejen sus guaracas, tejen ujú. sus sogas, ¿no? Tejen sus cintas, sus cintillos. eh, lo hacen los hombres. Igual las hamacas en la selva, lo hacen los hombres, los techos de palmera, el tejido ese que también se está perdiendo, tan fino, tantos puntos, o sea, para que el agua no pase, para que sea impermeable, ese tejido lo hacen los hombres. O sea, hay una tradición de tejido entre hombres y mujeres. Y estamos hablando desde siempre, ¿no? Que existe esa memoria desde Caral o la Huaca de Monte Grande, que también tiene 5000 años, o las Aldas en Casma, donde están las redes de pescar que se encontraron, o en Áspero, ¿no? O el Bueno, quipu más que se encontró en la pirámide de la Galería en Caral, que es impresionante, o sea, hablamos de los quipus y la historia parece que se centrara en los incas, pero se olvidan que antes de los incas también estaban los guari, y antes de los guari los chavín, chimú, ¿no? Y en Caral es como la madre de todos nosotros que se inicia esto, y ahí hay un quipu que tiene más de 5000 años, 4800 años. una cosa súper bonita para mí al escucharte, Elma, es que por algo se llama La Memoria Hila, el poemario. Me has hecho recordar a mi padre, él es cajamarquino, él es celendino, por lo tanto es No, de chirico. verdad, mi mamá Sí, es de en serio, Celendín, pero ahí mira es el tú, tejido, claro, sí, claro. Yo sí, recordaba a mi viejo cogiendo Chay, sabinas para hacer claro. sogas, él iba tejiendo para hacer La sogas. cabuya, claro, Claro. también. Sí, sí, Entonces, sí.
La mención de Cajamarca no se me pasó desapercibida, pero no recordaba que tu mami venía también de esos territorios tan entrañables, de cielo tan Sí, bonito, además. sí, sí. No, y también tan española a la vez, ¿no? Además. Las casitas blancas, sus puertecitas azules, sus patios, ¿no? O sea, es como estar en Granada o en Sevilla y la forma como hablan, ¿no? O sea, estás en España y estás en tu casa, ¿no? Si tienes esa herencia de Cajamarca. Es verdad. Y para dejarle herencia a nuestro público, tú tendrías la gentileza, Elma, de leer un poema más, el que a ti te provoque brindarnos. ¿Qué te Ya. parece? Qué amable, gracias. Eh, Tú dirás. sí, eh, este que se titula Sí, Urdimbre, la muy urdimbre. bien. Y tiene un epígrafe de Enrique Verástegui que dice, Sí. como una dalia recién bordada en la pretina. Ujú. El trino del gorrión, una frazada pluma, un fusil frío. El soldado borda sus iniciales punto blasón. No debe llorar. Un golpe, otro golpe, más golpes. La violencia del cuartel. Lo torturan, lo desalman. Y ahí el hilo rojo. Las iniciales de su frazada, el blasón de su fusil. Un operativo en la selva. Una ráfaga de metralla en su espalda. Y en su bolsillo, 3 versos. El árbol fue hecho lápiz. El lápiz dibujó un pájaro. El pájaro voló. El soldado vuela envuelto en el fardo funerario. El helicóptero lo lleva, su familia lo espera. A las 3 de la mañana la lechuza ululó el mal augurio. Ahora, sobre su techo, él observa. Gracias. A ti, Elma. Eh, Te cuento que hay personas conectadas y primero mandan saludos a la intervención anterior de Marco Martos, Milene Alfaro, saluda de Trujillo a Marco, pero también hablan de ti, es una frase preciosa, dice ella, Milene Alfaro, ella la poeta de lo cotidiano, felicitaciones, que me parece muy bonito. Muchas gracias. Además, Víctor Hugo Albites, al escuchar el primer poema que leíste, dice, un canto a nuestro caldo verde, qué belleza, dice él. Claro, don Víctor Hugo es de Cajamarca. No me digas, paisano también. Claro, de San Miguel de Cajamarca, Sí. Pisadiablo. Sí, ahí se hacen los Y tejidos maravillosos también, en también Cajamarca. te saluda Manuel Augusto Mena, quien manda los buenos Muchas días y gracias. agradece la cultura. Mi querida Muchas gracias. Elma, una de las cosas que ocurre con la poesía es que a veces no se le da la oportunidad del disfrute de leerla. ¿Qué hacemos con ese público que todavía no ha cogido un poemario y no ha disfrutado la experiencia de estar ante un poema y encontrarse en el poema? No pretendemos que la poesía sea lectura mayoritaria y menos obligatoria, pero ¿cómo invitamos a las personas a que se acerquen a la poesía? Tú decías algo muy bonito sobre tu madre, ese contarte oralmente la poesía. ¿Será una estrategia todavía válida? Sí, pero también es un acto de amor, ¿no? Sí. Darse el tiempo para cantarle a sus hijos, para cantarle poemas. No sé ahora cómo, con estas cuestiones de los tiempos y económicas, que, que a veces no le dan tiempo a sus hijos, ¿no? El tiempo que necesitan, de leerles un cuento, de sentarse con ellos, de viajar con ellos. O sea, no sabría qué decirte. Lo que sí te puedo decir es que también el colegio ayuda, porque en el colegio, ahora ya sé que esto no ocurre, conversando con Alex y con Alejandro, que son profesores. Alex es profesor de literatura. Me dice que ya han anulado algunos cursos de literatura en el colegio y nosotros hemos tenido todavía la suerte de estudiar literatura, ¿no? El siglo de oro, la generación del 27,
de estudiar los versos, los sonetos, las construcciones, las medidas, todo eso te lo enseñaban en el colegio. E incluso los juegos florales en los que uno participaba, que te incentivaban, ¿no? Y yo me acuerdo de un libro de Nelson Pérez Grande, ¿Ok? si no me equivoco, que tenía, es un libro crema que tenía atrás la foto de José María Arguedas. Y yo el Ya. primer día de clase en tercero de secundaria nos tocaba la poesía peruana, ¿no? Ajá. Literatura peruana. Y lo abro y así, yo sentada el primer día de clase revisando el libro y ¡fua! Se abre en la página donde estaba el poema de Juan Gonzalo. Y fue como amor a primera vista, lo leí y yo dije, Ya. esto es para mí, esto es mío, o sea, esto, una belleza, ¿no? Y así descubrir a tantos otros en esos cursos, en el colegio, eh, donde, si bien es cierto, te mandaban aprenderte los poemas, no sé si decir obligaban, pero era parte Sí. del currículum, de Vallejo, ¿no? Ahí uno Sí. empieza a querer a Vallejo. En nuestro Hay caso, en una, nuestro salón, felizmente fue a quererlo y a tener mucho respeto a Vallejo y a la poesía misma, porque ya leyéndolo a él, ya qué puedes escribir, si es un genio, o sea, qué, no sé, a mí me sirvió el colegio en eso. Me sirvió en eso, también las clases de historia universal. Eh, Somos una claro. enciclopedia gracias a la educación también que recibimos en esos tiempos, ¿no? En este camino que tú nos has permitido, Elma, de ir de tu poemario al Perú de hace 5.000 años, a la civilización de lo que luego sería Perú de 5.000 años, al olor del caldo verde y a la reivindicación del rol de las humanidades y de la literatura en el colegio, solo nos queda agradecerte la gentileza de habernos abierto tu casa una mañana de Perú, aprovechando que has vuelto de Cajamarca y te has podido sentar frente a la pantalla para hablar de lo que escribes. Y a mí el privilegio de hablar con Marco y contigo para volver a hilar sobre poesía. Y esto pues no pasa todos los días. Y por más que sea víspera del día del libro, no pasa todos los días. Y por Ujú. eso agradecértelo muchísimo a ti y saludar a tu familia, a quienes de algún modo también nos has permitido conocer y que nos da un contexto magnífico de resultado espléndido que es este libro. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias por conversar conmigo. Ya, como te dije, estaba nerviosa, pero, pero ha sido muy lindo reencontrarnos y hablar sobre mi libro, la poesía, y recordar el Perú, ¿no? Y que a mí me Y viene muy bien además a la distancia. sí, sí, también es eso, es un homenaje porque a toda esta gente, nuestros compatriotas que están fuera, porque siempre algo, como en el poema de la aguja, te va a regresar al Perú. Y recordar, o sea, que nosotros dimos al mundo la papa y que sí existen 6.408 variedades y que lo encuentras en cualquier parte del mundo, que cada pueblo lo ha asimilado como suya y hay muchísimos platos nacionales en todos los países que incluyen a la papa. Y la papa nosotros la domesticamos y salió de acá, de esta tierra, ¿no? La verdad. Elma, mi gratitud y este espacio no va a poder terminar sin aprovechar el pase de gol que me hace Elma. Y es que yo voy a tomarme la libertad, apropiándome, como hace todo lector, de las obras que lee, de la última estrofa del libro, si Elma me permite, para leerlo y despedir esa transmisión. No sin antes agradecer a Elma, agradecer a Marco Martos, agradecer al equipo del Centro Cultural de Petroperú, a la audiencia que se conecte en un horario estrambótico del mediodía en Perú o ya avanzada a las 6 de la tarde acá en España. Agradecer que ustedes sigan conectándose en estas transmisiones que llevamos haciéndolas desde el año 2020 en plena pandemia. Pues bien, la estrofa final del último poema del libro, La memoria hila, y del
Y la estrofa final del libro propiamente dicho es la siguiente. ¿Cuál hilo de oro que pasa por el ojo de la aguja y nos regresa al Perú siempre? Fue Juan Manuel Chávez para ustedes, desde Las Palmas de Gran Canaria y rodeado de oro. Muchas gracias y hasta la próxima.